Bien, mis hermanos, ya están ahí en Mateo 15. Vamos a empezar en el versículo 1, donde tu Biblia y la mía en los subtítulos dice que hay una discusión. No sé cómo diga tu subtítulo, la mía dice que va a haber ahí una discusión, ¿sí? Va a haber un altercado. Jesús, nuestro Señor, con algunos escribas y con algunos fariseos. Entonces vamos a citar la palabra. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de tu tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honra a su padre o a su madre, y así invalidaste la palabra de Dios por causa de tu tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Vamos a orar. Padre, bendice esta reunión, Señor. Permítenos que tengamos a través de tu Espíritu Santo, Señor, una retentiva tal, que todo lo que tú hoy nos vayas a instruir para la edificación se quede, Padre. Y te pedimos también, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque no nada más queremos, Padre, que se quede en nuestra mente, sino queremos, Padre, que tú hagas esa labor en nosotros de que la pongamos en práctica. Te pedimos humildemente, Padre, que nos asistas en todo momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra en nosotros nuestro espíritu al tuyo, para que de esa manera, Padre, hoy salgamos regocijados, alimentados y con un firme propósito, Señor, de avanzar un poquito más en tu reino. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esto porque, pues hace 8 días, siguiendo la serie de Mateo, ¿ustedes recuerdan algo de lo que se vio? ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos hace 8 días? ¿De qué se trató la prédica? Exactamente, Jesús camina en el mar, ¿sí? Ellos acaban de recibir de Jesús uno de los milagros más portentosos de caminar sobre las aguas. Es algo que rompe toda la ley física que tenemos y por las cuales todavía estamos sujetos aquí, ¿es cierto? Tú quieres caminar en el agua y ¡pum! ¿No? Bueno, a veces nadamos como las piedras. ¿Sí saben cómo nadan las piedras? Al fondo, ¡pum!, se va para abajo. Así nadamos algunos, otros no, otros sí tienen la habilidad de nadar y muy bonito. Pero el Señor rompe toda la ley física y camina sobre las aguas. Entonces, y recibimos de esta porción algunas enseñanzas que nuestro hermano Germán hace 8 días nos predicó. Y una de esas enseñanzas dice: quien que no busca en privado y en oración a Dios, porque nosotros ahorita estamos aquí en el culto, ¿no? Ahorita nosotros estamos aquí rindiendo un homenaje a Él. Estamos celebrando, o sea, no somos vanos religiosos que venimos un ratito a cumplir con una tarea y bye bye. No,
O sea, realmente estamos concientizando. Algunos ya lo tienen bien concientizado, que lo que estamos celebrando el día de hoy, o sea, es el triunfo de Jesús en la cruz sobre la muerte, sobre el pecado y sobre los demonios, y que eso nos dio libertad. Eso es lo que venimos a festejar, y lo festejamos todos los días, pero hoy es un día especial. Por eso estamos aquí haciendo la famosa coinonía, ¿no? La comunión entre hermanos. ¿Sí? Por eso, pues al término de la reunión, cuando te levantes, si no conoces a tu hermano que está a un lado, dale un abrazo. Es más, pregúntale su nombre, no te cohibas, acércate con ellos. Hay gente que viene por primera vez, como mi hermano Marco, ¿no? Se siente así medio cohibido, pero no te creas, mi hermano, no. Nomás nuestra carita no la compuso Dios, compuso nuestro espíritu. Pero nuestra cara sigue siendo la misma, así como a veces como de maleantes, ¿no? Pero no, ya el Señor nos va regenerando, mijo. Y al rato que terminen, pues acérquese con Marco, denle un abrazo, regálenle un tríptico. Es más, coméntenle algo de cómo Dios ha transformado la vida de ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos a hacer. Entonces, dice, quien no busca en privado y en oración a Dios, o sea, de verdad será muy poco provechoso. Fíjate bien, hermano, lo que nos enseñó el Señor hace 8 días. Será muy poco provechoso que en público nosotros demos una administración. De veras, será muy poco provechoso. Que evangelicemos, que prediquemos y que tengamos una relación con el prójimo como Él quiere, si no lo buscamos a solas. Recuerdan que Él subió al monte y estuvo a solas y estuvo buscando la presencia de Dios a través de la oración y se goza. Tú has estado ahí también, hermano, yo lo sé, que muchos de ustedes han estado en ese lugar, no en un monte, pero a lo mejor en la sala de tu casa, a lo mejor en la recámara, a lo mejor en el lugar donde tú acostumbres a orar, ¿no? Hay hermanos que a mí me han platicado que no tienen la oportunidad en su casa porque todos en su casa son inconversos, no creen en Cristo como debe de ser y se meten a orar al baño y me han dicho, ¿eso es dable, pastor? ¿No estoy cometiendo un pecado? No, mi hijo, le digo, ¿por qué? O sea, estás buscando la intimidad con Dios y si no hay una oportunidad, la hermana está con la música, la otra está con la telenovela y situaciones así y él busca la presencia de Dios y se mete al baño. Aleluya. Pero tú si tienes un lugar, ¿no?, para orar, busca la presencia de Dios, si no va a haber poco provecho, de verdad, en tu relación con el prójimo, o sea, va a ser superflua, trivial o farisea, va a ser de una manera en donde de pura religiosidad. Eso lo vimos, ¿no? Porque dice, también hubo aquí que, como sucede en la Biblia, a Jesús lo confunden muy comúnmente. Y Él rectifica, ¿no? Lo confundieron aquí con un espectro, con un fantasma, ¿no? Con un ser del más allá. Hoy sabemos que no hay fantasmas. El famoso ser querido que a veces muere y que a veces lo ven por ahí, no es verdad, ¿sí? Que no hay nada de esto, lo que son demonios, eso es lo que hay. Cuando alguien ve a su abuelito, a su abuelita, a su tío, que, ¿no? Ahora que el 2 de noviembre pusieron altares y pusieron todo el tinglado para Satanás, o sea, saben precisamente, ya nosotros sabemos porque Dios nos lo ha revelado, que son demonios a los que ven, ¿no? Maussan anda loco con los ovnis, son demonios, el hombre no tiene la revelación de Dios, a pesar de que sea famoso, ¿no? Entonces, pero a él muy comúnmente lo confundían también al Señor Jesucristo, lo confundían, hermano. ¿Recuerdan cuando en una ocasión los mandó a predicar de 2 en 2? Cuando regresaron le preguntaron, ¿quién dicen que soy allá? Juan el Bautista. ¿Quién dice que soy por allá? Jeremías, ¿no? Hasta uno solo hubo la situación de que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Él les dice, no, yo soy Jesucristo, yo soy. Eso también lo aprendimos el domingo pasado, ¿no?
que no debemos confundir, o sea, debemos saber quién es Cristo. Aquí está revelado, en estos 66 libros está revelado el Señor, para que no lo andemos confundiendo con otra persona, con otro ser, con otro Dios, ¿sí? Que sepamos exactamente en nuestra relación el cómo y el porqué de Él, su carácter, su vida, o sea, su presencia en nuestra vida, su obra redentora. Y después vimos que Pedro era osado, ¿no? ¿Sí saben lo que es osado? Dice aquí que era una persona que vive situaciones difíciles, peligrosas, a veces hasta con valentía, ¿no? Pedro, si ustedes observan, en un inicio era un ignorante, pero tenía, o sea, dicen que es muy peligroso un ignorante con iniciativa, ¿no? Que a veces es peligroso uno así que se levantan y hacen y deshacen y ignoran muchas cosas, pero así era Pedro, así hemos sido muchos de nosotros, ¿no? Lo más triste es que a veces son ignorantes pasivos, no hay ni siquiera iniciativa, pero Dios también nos saca de ahí. Pero Pedro era así y fue hacia él, dice que deseaba estar a su lado del maestro. Mándame a ir sobre las aguas, Señor, le dijo, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues se cayó porque le faltaba fe. Le dijo Jesús, te falta fe, falta que tu fe crezca, se profundice en mí. Entonces nosotros sabemos que el hundimiento de mi espíritu se basa en una fe débil, una enseñanza preciosa en donde nuestro hermano nos dijo, hay que ir acrecentando día con día nuestra fe, para que no en un momento dado caigamos en un hundimiento de nuestro espíritu por una fe que está débil. Y ya posteriormente pues vimos el poder curativo de Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque es algo que Dios nos ha revelado. Él nos representó, nuestro Señor Jesucristo, como hombre, y todos los milagros, prodigios y señales los hizo como hombre en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? También ahí estaba la segunda persona de la Trinidad, y también hubo manifestaciones, pero realmente fueron muy pocas, ¿no? Pero Él fue a la cruz del Calvario como hombre, porque un hombre perfecto nos tenía que representar para que realmente la obra redentora fuera salvífica sobre todos nosotros. Él primeramente con esa obra salvífica ¿qué le dio? La honra y la gloria a su Padre, ¿no? En segundo lugar, o sea, nos salva a nosotros. Nosotros no somos la prioridad siempre será Dios, y para Cristo también. Así que eso tengámoslo siempre en cuenta, ¿no? Y de ahí entramos ya de lleno a la parte en donde, en el versículo 15, dice que entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén. El texto, ni el contexto, ni lo que está abajo del texto dicen dónde estaban, pero probablemente estaban en una casa. Probablemente estaban en una famosa comida, porque le echaron en cara la lavada de la mano. Probablemente, ¿no? No lo dice el texto, pero hay veces que nosotros podemos ver entre líneas algunas cosas que no están ahí escritas, porque dice que se le acercaron estos hombres. Estos hombres siempre andaban atrás de Jesús. Y no con la intención de aprender, no con la intención de saber, no con la intención de ser salvos. Eran sus enemigos. Nosotros, cuando nacemos, hermano, antes de que Cristo tenga misericordia de nosotros, somos igual que los fariseos, hipócritas y enemigos de Dios. Igual. Y Él tiene la gracia de salvarnos por su misericordia, pero esta gente dice aquí que Jesús ha mostrado ser misericordioso. Él ha mostrado, hermanos, ser misericordioso y compasivo, sanador, incluso con gente que lo busca con propósitos egoístas, como estos tipos que de aquel entonces del primer siglo. Ellos lo buscaban así, con propósitos miopes y egoístas, lo querían entrampar a cada rato, lo querían hacer quedar mal, lo querían evidenciar con el pueblo, con ellos, valiéndose de su gran sabiduría, de su religiosidad, de muchas cosas que existe en el corazón de un ser humano como yo. Mas sin embargo, o sea, Él era misericordioso. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia
y tenemos que saber desde un principio, así como por primera vez viene hoy alguien, que si vienes a buscar a Jesús, vienes a buscarlo para la salvación de tu alma, para la regeneración de tu vida. Hay cosas que nosotros traemos, ¿sí?, en donde no hemos podido trascender y vivimos un vacío, una mortandad, y venimos a Cristo, a una iglesia cristiana, evangélica, a buscar la salvación, a tener una relación con Él, a conocerle, a enamorarnos de Él. No venimos, si vienes con otra intención, si tú vienes con la intención de buscar marido, de que se cure tu mal de cáncer, de miopía, de lo que sea, si tú vienes con la intención de que te prospere, si tú vienes con la intención de que te dé, o sea, vienes con un propósito equivocado y miope. O sea, no alcanzas a ver la grandeza de Jesús. Él estaba ahí mostrándole ser compasivo. Ahora también, fíjense, en esta porción, así como es amor Jesús, así como da su misericordia y es un Dios de compasión, también es juez de condenación. Y ahí les va a hablar duro a estos hombres. Y le va a hablar duro a ti y a mí también. Porque estos hombres eran orgullosos miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un concilio, hermanos, de Jerusalén, donde estaba representado por toda la casta sacerdotal, fariseas, saduceos, herodianos y anexas. Ellos eran los que conducían al pueblo. Ellos eran los que les daban los profetas y la ley. Ellos eran los mandamases, ellos eran los chicarcas, para que me entiendas. O sea, había tal temor del pueblo cuando ellos veían la equivocación, porque ¿saben qué pasaba si alguien, o sea, se ponía en contra de ellos? Lo exiliaban, lo sacaban de Judea, le quitaban todas sus posesiones. Por eso Jesús los recrimina, por eso Jesús los enfrenta. Ellos eran jueces. O sea, muchos de los que estaban ahí, que probablemente también dice que aquí había fariseos y escribas, pero que probablemente también había herodianos. ¿Sabes por qué se llamaban herodianos? Porque pertenecían a la casta de Herodes. Y era una élite política en donde ellos eran jueces, los fariseos, muchos de ellos eran jueces, eran moralistas, hermano. Nosotros, el Señor Jesucristo ya nos ha enseñado, nos ha dado a través de este precioso evangelio lo que es ser moralista, nada más sin Cristo, ¿sí? Ser una buena persona, ser buena onda, ¿sí? Ser compasivo, darle de comer a un perrito, alimentar a la gente, darle la monedita al que lo necesita, pero sin Cristo. O sea, el Señor dijo: tu casa está barrida, tu casa está desolada, aunque esté barrida, está sola, no está el Señor. Y el otro día veíamos con claridad cómo puedo darme cuenta que realmente yo estoy haciendo un acto moral, pero en Cristo. Cuando yo volteo, hermano, y de donde me ha sacado, del pecado que sea, o sea, la honra y la gloria primero es para Él. Yo no puedo, hermano, decir: ay, no voy a ser adúltero por no lastimar a mi esposa. No, yo no voy a ser adúltero por no ofender a Cristo, a Dios, a la Trinidad, para que yo esté consciente que realmente está en mí, así como ese pecado de adulterio que te acabo de mostrar el ejemplo. Cualquiera, hermano, cuando llega la tentación a nuestra vida, o sea, lo que tenemos que voltear es a la cruz del Calvario y darnos cuenta que si ya no lo vamos a practicar, si no entramos, si no cedemos a la tentación, es porque ahora Cristo es el al que le tenemos temor, un respeto reverente. El temor a Dios es eso, un respeto reverente al que me salvó, al que dio su vida por mí, al que se entregó por mí, al que tuvo misericordia de mí. Y ahí es donde me doy cuenta que si ahora yo ya tengo aspectos morales que antes no tenía, pues entonces es por Cristo y le doy la gloria a Él. Pero estos no, estos supuestamente eran bien portados, pero dice la palabra que eran hipócritas,
porque le odiaban, no querían nada con él. Aquí vemos cómo el mensaje del Evangelio muestra que Dios es compasivo, pero también condena, hermano. Así como salva a los que le reciben. ¿Recuerdan ese precioso versículo? Y a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos, ¿sí? Pero también condena a los que le rechazan, no hay de otra. Porque por ahí hay algo que dice que la palabra no regresa vacía. Y cómo nos encanta esa palabra, ¿no? Cómo nos encanta recitar versículos. La palabra no regresa vacía, cumple su objetivo. Sí, cumple el objetivo de salvarme, pero también cumple el objetivo de condenarme, porque ahí está, Jesús es amor, pero también es juez. Jerusalén, porque aquí habla en el segundo versículo, que dice que, ¿por qué tú dices en Jerusalén? Y luego dice que Jerusalén es el cuartel, era el cuartel general, hombre, de estos fariseos. En ese entonces ellos conspiraban con matar a nuestro Señor. Aquí habla del escriba, también de hombres que conocían y se familiarizaban con enseñanzas de nuestro Señor. Un escriba era un copista, copiaba, ¿sí? ¿Tú nunca fuiste escriba en la escuela? Eras bien copista, ¿no? Se las ingenia uno aquí en el brazo, en la pluma, eras copista, eras escriba. No, ellos eran copistas. Entonces dice que estos hombres estaban familiarizados con las enseñanzas de nuestro Señor, pero no con el propósito de la salvación. Y eso también es algo que a veces nos sucede. Nos familiarizamos con la Biblia, pero no vemos el propósito primordial. Queremos aprender, pero el propósito es la salvación. Ellos no, sino de la transgresión. Ellos tenían el conocimiento de Jesús, porque ya hemos comentado, inclusive en estudios que hemos tenido aquí, que no vemos a los apóstoles escribiendo nada. Durante el trayecto de los 3 años en los evangelios, no vemos que nos relate o que nos revele el Señor que Andrés andaba siempre con un papiro, ¿no? Apuntando todo lo que Jesús decía, ¿no? Mas sin embargo ellos sí. Ellos apuntaban todo lo que Jesús decía, ¿sí? Pero ellos no era para salvación, sino era para transgresión. Era para querer burlarse de él y entramparlo. Ellos se sentían amenazados, porque el Señor les echaba en cara sus tradiciones creadas por el hombre que quebrantaban la ley de Dios. Esa es una de las partes de esta predicación. El Señor les va a echar en cara, ¿sí? Cómo nosotros los seres humanos le damos más importancia a lo que es una tradición religiosa, a la verdadera palabra de Dios. Nuestro Señor es y será siempre una amenaza para los sistemas legalistas de ayer y del día de hoy. Entonces, dice, al igual que en antaño, hoy también se preocupan por cubrir el pecado, pero no, hermanos, se preocupan por cubrir el pecado, que esto es hipocresía, en lugar de limpiarlo. Nosotros aquí vamos a venir para que Dios haga la misericordia de que nos haga nacer de nuevo y que nos hace santos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Hemos visto que Él, cuando nacemos de nuevo, nos da una santidad posicional. Y es usted santo, apartado para Él. Pero ahora, como ya lo capacita con el Espíritu Santo dentro de ti, hermano, ahora te pide una santidad progresiva. Ahora sí participas tú. Ahora sí quiere que le eches toda la carne al asador. Ahora sí te pide que tú vayas a buscarle con todo el ahínco y todas las ganas que tú tengas de conocerle, con todo el deseo que tengas una relación con Él. Pero cuidado, o sea,
Si nosotros hemos pugnado para dar un estudio, porque tenemos discipulado, tenemos reunión de varones, vamos al anexo, o sea, vamos a muchos lugares y estamos predicando una sana doctrina, no caigas inmerso en tergiversar la palabra de Dios y lo que hacían estos, acomodártela a tu conveniencia egoísta. Porque cuando tú te acomodas la palabra, ¿sí?, entonces estás perdiendo el tiempo. Entonces te estás equivocando, puedes crear un conflicto en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en todo. Por eso tienes que tener la humildad de venir, ¿sí?, y buscar a alguien que está capacitado para darte un consejo. No te acerques, hermano, a alguien que es incipiente en el evangelio, que es incipiente, que está comenzando, que también está empezando a descubrir las maravillas de la revelación. Hay personas que son tan astutas que no quieren ir con alguien que les va a hablar la verdad. Ve con alguien que te hable la verdad, aunque te duela, aunque rompe el esquema que tú traes. Nosotros somos bien astutos como los fariseos. Por eso Él le rompe los sistemas legalistas de tu corazón y de tu mente, ¿sí? Por eso Él, o sea, dice, al igual que en antaño, hoy también se preocupan por cubrir el pecado, o sea, llevársela por encimita, hombre, o sea, no pasa nada. Voy a la iglesia, cumplo con algunos deberes, diezmo, ofrendo, me bautizo. Es más, hoy voy a participar en la Santa Cena, ¿no? Hay muchas iglesias que dicen que la Santa Cena nada más es para salvos. Y yo me pregunto, ¿cómo saben los dirigentes quién es salvo y quién no? Hay gente que se bautiza. ¿Ustedes saben para qué es el bautismo? Es una ordenanza que manda Jesús con el propósito de que tú des fe y testimonio de que ya ahora eres de Cristo, ¿cierto? Pero luego resulta que el bautizado apostata y se va de la iglesia. Y cuando yo digo se va de la iglesia, me refiero, se va de la doctrina. ¿Sí? ¿Era salvo? No, no era salvo. O sea, no es una garantía. No es una garantía que tú ya bautizado digas que eres salvo. Entonces, por esa razón, hermano, o sea, la Santa Cena se explica y se comenta que la importancia de esta ordenanza, y los que participan lo deben de hacer con solemnidad, si no mejor, absténganse. Pero yo no sé quién es salvo. Por el fruto yo me puedo imaginar, ¿sí me explico? Pero el único que sabe aquí quién es trigo y cizaña es Dios. El único que sabe quién es predestinado no es Dios, ¿sí? Nosotros por el fruto nos da una evidencia de saber más o menos, ¿no? A mí se me hace que el pastor sí es salvo, ¿no? Por ahí, o sea, ya le salió una uvita toda pachiche, pero ya dio un fruto. Así con ustedes, yo me digo, pues bueno, ahí va, ¿no?, la situación. Dice aquí, vamos a ver el verso 2, y ahí entra la situación donde dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense cómo dice, quebrantan la tradición, no el mandamiento de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué no se lavan las manos? O sea, el Mishnah es un libro, es una colección escrita de tradiciones orales judías conocida como la Torah. No era por higiene, hermano, lo que estos peleaban. ¿Por qué tú te lavas tus manos antes de comer? ¿Es bueno? ¿Estás haciendo un acto de higiene? Claro, ¿no? Algunas mamás dejan a los niños que se enmugren tantito y dicen que para que agarren anticuerpos, ¿no? Que mi niño agarre anticuerpos. Digo, bueno, pues estos no, o sea, estos realmente lo habían hecho una tradición y lo consideraban ese pecado mortal, así de plano. O sea, hoy en día tenemos otras situaciones de otras falsas religiones en donde el catecismo católico es más importante que la Biblia, ¿sí o no?
Los escritos de Elena G. de White son más importantes que la palabra de Dios. Lo que dice el juez Rutherford de los Testigos de Jehová es más importante, al grado, hermano, de tergiversar la Biblia. Esos no sacaron otro libro, ellos modificaron la Biblia y es más importante. Muchos evangélicos, sí, porque muchos dicen, es que el pastor nomás habla de las falsas religiones. No, vamos a hablar de aquí, en donde estamos parados. Muchos evangélicos conceden más importancia y autoridad a sus pronunciamientos de las denominaciones. Para que formules bien tu pregunta, hermano. ¿No? De las denominaciones. ¿Por qué las denominaciones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay pentecostales? ¿Por qué hay bautistas? ¿Por qué hay metodistas? ¿Por qué hay todo ese rollo? Pues muchas de esas le conceden más autoridad a esos pronunciamientos que hacen, pero no a la Biblia. Por eso existe mucha devoción y adoración por medio de humanos, hermano. Están adorando al ser humano y a sus métodos, gente inconversa, sometida a tradiciones. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que está en Jeremías 5, del 30 al 31. Vean lo que dice. Jeremías 5, del 30 al 31. Dice, mande. 5, 30 y 31. Jeremías. Este profeta, hermanos, es un profeta que denunció muchas falsedades, entre ellos a los falsos maestros. ¿Sí? Porque has de saber, mucha gente que es nueva en el Evangelio, mucha gente que, como Marco, que viene por primera vez, va a pensar que todos los que estamos aquí arriba podemos ser reales y fidedignos. No, hay muchos falsos, mijo. Hay muchos falsos maestros, falsos sacerdotes, falsos líderes religiosos. O sea, Cristo habló de ellos, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí el 30. Es algo espantoso y terrible lo que ha sucedido en la tierra. ¿Qué sucedió, Jeremías? ¿No? Te preguntarás tú. Los profetas profetizan falsamente. O sea, no hablan con la verdad. Están llenos de tradiciones, están llenos de costumbres, modifican las Biblias. Su profeta favorito, ¡pum!, ¿no? Es más, igualan la palabra de Dios a ese tipo de cosas. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. ¿Sí? Son viscerales, trabajan por dinero, les gusta la buena vida, les gusta trasquilar ovejas. Entonces dice, eso es espantoso, pero lo que sigue es más espantoso. ¿Qué dice? ¿Y a mi pueblo le gusta? Los aplauden. Por eso aquí tomen su Biblia, vayan al versículo, lean lo que dice el versículo. El viernes que estuvimos en Varones, estábamos viendo acerca de cómo poder discernir, y esto lo vamos a extender también a todo el pueblo, ¿no? Probablemente algunos de mis hermanos que se está preparando en esa reunión, un día se suba aquí y predique acerca de la importancia de ver cómo se puede estudiar la Biblia y sacar lo que realmente dijo Jesús, no lo que yo creo, no lo que yo imagino. Porque al pueblo le gusta la farándula, al pueblo le gusta el entretenimiento, al pueblo le gustan, iba a decir las luces, pero miren, ya pusimos luces. No más por Navidad. Sean tolerantes. Todo eso le gusta al pueblo, le gusta el entretenimiento, hermano. Le gusta, mira, que rasquen oído sarnoso. O sea, todo esto, al pueblo le gusta, dice el 31. Al pueblo le gusta. ¿Qué harán al final de esto? Pues condenación, hermano. No hay de otra. Inconversos, falsos religiosos, gente que verdaderamente no tiene a Cristo. Entonces dice aquí, regresamos al... ¿Cuál guardia? Es esta. No se me pierde, hermano, perdón. Regresamos a Mateo. Mateo dice,
Ahora vamos a entrar de lleno en el versículo 3 hasta el 9, ¿sí? Porque es las porciones que estamos viendo. Ahí yo le puse un subtítulo para entrar a esos versículos, el Corbán. Y ahorita vamos a ver qué es el Corbán. Porque en el versículo 3 dice, y respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros? Porque fíjense que el Señor y muchos judíos, esta es una costumbre judía, muchos de ellos responden una pregunta con otra pregunta. Esa es una costumbre judía, ¿no? Y luego a nosotros también se nos hace costumbre también. Oye, le dice el esposo a la esposa, ¿ya limpiaste ahí? Y le dice, ¿y tú ya limpiaste allá? ¿Cómo? O sea, es una costumbre que, bueno, ojalá no se haga muy seguido. Dice, verso 3 y 7, es una costumbre judía contestar con otra pregunta. Y entonces el Señor cita el quinto mandamiento. Vámonos a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. ¿Ok? En Éxodo 20:12 están los mandamientos. En Éxodo 20. Porque si tú un día tienes la sana costumbre de ver el internet de una manera correcta y puedes ver cómo tienen los 10 mandamientos una religión falsa, los vas a ver totalmente alterados. ¿Sí? No, o sea, Éxodo 20 dice aquí en el versículo, ¿qué les dije? 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿dónde me quedé? Éxodo 20, 12. Estoy en números, bueno más. Éxodo 20, 12. Perdón, aquí está. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, y no hablaba de una situación como una promesa de que si tú honras a tu padre y a tu madre vas a vivir 200 años, sino la vida que te dé, la vas a vivir con gozo, con alegría, con mesura, con desprendimiento, se te va a quitar lo codo, vas a ser consciente. O sea, es a lo que se refiere el prolongar los días del Señor. No que vivas 300 años, ¿no? Porque muchas veces de ahí les digo, hay que interpretar bien. Entonces, también el Señor, en ese sentido, les dice, ¿no?, que cita el castigo por quebrantar ese mandamiento. Y está ahí adelantito, en el 21, 17. Cita el castigo el Señor de Éxodo 21, 17. Dice, y el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. O sea, son cosas que nos advierte el Señor, ¿no? A la ley, recuerdan que antes decía lapidación. Si hoy buscamos una aplicación para esto, nosotros sabemos que nacemos muertos espiritualmente. Y cuando vamos en contra de padre o madre y estamos muertos espiritualmente, ¿para qué queremos lapidación? Si no tenemos conciencia de lo que es un padre y una madre. Nos las pasamos el tiempo justificando a veces porque nos dieron un maltrato de niños, ¿no? Y nos llenamos de resentimientos y nos llenamos de ideas vengativas. Cuando llegas a Cristo te dice, no, porque el mandamiento no dice, honra a tu padre y a tu madre solamente si se portaron bien contigo. No, como sean, como hayan sido, como sigan siendo. Tu deber ahora como cristiano, regenerado en la fe, con tu pensamiento, con tu voluntad y con tus emociones nacidas de nuevo, puedes honrar, puedes ver por esos viejos, ¿no? Y si ya no están, si ya murieron, entonces, ¿qué se dice? Honra su memoria, ¿sí? A través de un buen comportamiento en Cristo ahora. Entonces, de esa manera dice que Marcos cita igual estos capítulos. Vámonos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 8 y 9.
Marcos 7, 8 y 9. Y dice el 8, dejando el mandamiento de Dios, te aferras a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente, violas el mandamiento de Dios para guardar tu tradición. O sea, ahí ya les está recriminando el Señor esto que yo les decía de Corbán. En Números 32, la ley decía que un voto que ellos hacían a Dios, no debería violarse, pero en realidad la tradición la diseñaba el judío, egoísta, para no entregar sus posesiones, ni al templo, ni a sus padres, o sea, ellos hacían trampa, siempre hacían trampa. Y entonces esta tradición llegaban y decían, y la ofrenda, tus posesiones, no, esto es Corbán, es para Dios. No puedo ya dárselas a mis padres y es para el templo. Pero resulta que no la daban ni al templo ni a sus padres. Y entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pecado está surgiendo ahí? ¿Por qué a veces cuando tengo que dar lo que tengo que dar? ¿Por qué surge la codicia? ¿Por qué surge la justificación? No es que me hicieron y me tornaron, o simple y llanamente no lo quiero dar. Todos, bueno, yo no tengo hermanos, soy hijo único, pero algunos de ustedes tienen hermanos, ¿no? Y luego, oye, ¿no has ido a ver a mamá? No. ¿No has ido a ver a papá? No. ¿Y por qué? Y el otro es el hijo bueno, ¿no? Véalo a ver. ¿Ya le llevaste un arrocito? Llevas mejor una lata de frijoles a la iglesia que en lugar de llegar. Es que es Corbán, es para la despensa, ¿no? No, hermano. Checa tu corazón, hermano, porque tus padres, o sea, como hayan sido, como son o como siguen siendo, el Señor manda, porque Él sabe que el verdadero Hijo de Dios ya está regenerado. El verdadero Hijo de Dios no es codo. El verdadero Hijo de Dios va aprendiendo desprendimiento. No se necesita tener para ser desprendido. No se necesita. Aquí cuando yo les he dicho, traigan para bendecir a otra familia, o sea, una latita de atún, una sopita ahí con el Adrián enfrente, o sea, ¿no? Ya si Dios te bendice y ya quieres traer una mermelada de esas bonitas, pues adelante también. Miren, ¿no? A veces traen hasta el paquetito y pácatelas, ¿no? Pero tenemos que tener presente esto. Estos no lo hacían por esa situación, ¿sí? Por eso el Señor agarra con todas las de la ley y les cita el Antiguo Testamento a estos hipócritas y les dice, ustedes hacen un culto. Vamos a ver lo que les dijo en el 9. Vámonos a Mateo, en el 8 y en el 9. Desde el 7 les dice, hipócritas. Sí saben lo que es un hipócrita, ¿verdad? Yo he estado ahí mucho tiempo. Dices, pero no haces, les decía Jesús a ellos. Dicen, pero no hacen. Hablan, pero están muy lejos de la realidad. Dice aquí, este pueblo con los labios me honra. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra. Porque para hablar, tengo ese don. Veamos los dones, ¿no? La otra vez. ¿Y cuál? La diferencia en preguntas y respuestas, veamos la diferencia de los dones y los talentos. Ambos son dados por Dios, ¿sí? Pero el talento es una cuestión genética. Y veíamos con tristeza que muchos llegamos tarde a ese repartimiento de los talentos, ¿no? O sea que, por ahí una hermana guisaba rico. Muchos llegamos, pero el Señor cuando te hace nacer de nuevo, o sea, te da un don mínimo, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, y el talento para hablar, ¿cómo es?
Es que casi innato en todos, ¿no? Raro es el callado, ¿no? Pero por dentro cómo bulle su mente. Yo he platicado con gente que es muy callada y cuando a veces me pongo a platicar con ellos, hablan hasta por las orejas, pero son así es su personalidad. Pero por eso les dice, de labios, hablan, prometen, dicen, van, vienen, esto, lo otro. No, por eso el Señor nos dice ahora ya regenerados, piensa antes de hablar. Piensa lo que vas a decir, piensa en el compromiso, piensa en lo que es. Casi por lo regular nunca hacemos esto. Primero hablamos y luego pensamos, ¿no? Yo he estado ahí también. O sea, pues todos somos de la misma madera. Entonces dice aquí el Señor que les va a recriminar algo, porque Él cita a Isaías 29:13, ¿no? Vámonos a Isaías 29:13. Él está citando al profeta mesiánico. Yo no sé, nunca he visto, pero yo creo que era su profeta preferido de mi Señor, porque habló mucho de él para profetizar su venida. Isaías, ¿qué te dije? 29:13. Y cito: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Saben qué les está diciendo ahí el Señor? Dice, ustedes hacen cultos ceremoniales. Este es un culto ceremonial. Hipócrita. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de venir a realizar un culto al Señor con una actitud en el corazón así. No sirve. Porque las partes centrales, dice aquí, uno de los temas centrales de la profecía, o sea, recriminatoria, no buscar la santidad ni fe con obras. Eso era lo que profetizaron. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque ¿qué dijo Santiago? Es un libro que inclusive, hermano, no lo querían meter al canon. ¿Y saben quién se puso al brinco? Lutero, porque decía que contravenía con las enseñanzas de Pablo. Mas sin embargo le dice, a ver, muéstrame tu fe. Y ahí está la fe, miren. Bla, 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 bla. Por eso dice aquel, no, muéstrame, yo te muestro mis obras para decirte cómo está mi fe. O sea, él decía que la salvación, uno de los testimonios es la fe con obras. Tú vas a obrar con las, o sea, tú vas a dar testimonio de lo que tú estás viviendo, de tus obras, y ahí está la salvación, ahí está la fe. Ahí está la fe con obras. Por eso dice, no buscan santidad, no buscan fe con obras. Aunque su adoración al Señor era libre de los ídolos, fíjense bien, ellos, los judíos, estaban ya libres de los ídolos, ya no iban por los vales, lo que está hablando Isaías. Ya saben cuáles eran los vales, ¿no? No los de despensa, hermano. Los vales, los demonios, ¿no? Que adoraban, las imágenes, ¿sí? Ya estaba libre en ese tiempo Israel. Le está diciendo, ya están libres de esos ídolos. Era hipócrita, ya que en el fondo siempre había temor a los hombres o actuaban a favor de ellos. Fíjate lo que está diciendo, porque nosotros aquí, una gran mayoría, ya no creen los ídolos, ¿verdad? ¿Ya quitaste los ídolos de tu casa? ¿Ya quitaste el santo, la virgen? ¿Ya quitaste el escapulario? ¿Ya te quitaste el escapulario del cuello? Ese que trae. Ya, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? Eran libres de ídolos y los está recriminando el Señor, les dice, falsos, vienen aquí con su culto ceremonial hipócrita y aunque ya no están adorando a los demonios, ahora están viendo a los hombres a favor de ellos, están haciendo puras tradiciones. Entonces es bien difícil, hermano, porque fíjate, vámonos a Miqueas 6:6-8. Miqueas 6:6-8.
Miqueas 6:8. Y cito: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Con qué me voy a presentar ahora? O sea, antes de venir al culto, o sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo en mi corazón? Ya oré en la noche para pedirle a Dios que hoy sea el día en que traiga a alguien para que conozca del Evangelio y sea salvo. ¿Cómo me voy a presentar ante el Dios de lo alto? ¿Por costumbre? Sí, porque es el día del Señor y ya estoy acostumbrado a ir. ¿O vengo con un corazón dispuesto a la adoración, al aprendizaje, con un corazón dispuesto a tener coinonía con mis hermanos, darles un abrazo sincero? ¿Sí? Me presentaré delante de Él con holocaustos. ¿Sabes lo que era un holocausto, no? En aquel entonces. Era una ofrenda para quemar, ¿no? Acá muchos dicen que ya han quemado su pecado, que ya el fuego del consumidor del Señor ha desaparecido ese pecado, ya nada más queda el residual. Y muchos dicen que no, que nomás está sancochado el asunto, ¿no? Ahí andas practicando unos y otros no. Con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea, ese es básicamente, hermano, de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, cómo venimos al culto ceremonial, cómo vivo mi vida allá afuera, no nada más así, mira, de pluro, bla, 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 bla. O sea, el testimonio tiene que avalar. O sea, el ejemplo no arrastra a otro, lo decíamos el otro día en la reunión de varones, ¿no? Sino lo que realmente cambia es el Espíritu Santo. Tú le puedes dar ejemplo a mucha gente y siguen igual. Creo que hasta peor. Pero el Espíritu Santo es el único que hace la labor allá adentro. Por eso pregunta, ¿cómo te presentas? ¿Cómo vienes? ¿Con qué intención? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Vas a alimentar tu alma? ¿Vas a enamorarte de Jesús, nuestro Señor? ¿Sí? Vas a ver la parte central de su obra redentora, la vas a ver en la cotidianidad de tu vida, al salir de aquí, al ir a trabajar, al ir a la escuela, al desarrollar tus labores, ir y venir. O eres un simple y vano religioso que nada más por cumplir, ¿no? Porque vienen pruebas también a veces, ¿no? Vienen pruebas a veces para que yo pueda ver si realmente estoy cumpliendo con lo que está pidiendo el Señor. Y entonces, hermano, dice aquí, estamos regresamos a Mateo. Regresamos a Mateo, dice, el Señor Jesús, por el espíritu de la profecía, hace una promesa bien preciosa en Ezequiel. Una preciosa promesa para nosotros. Ezequiel 36. Ezequiel 36. En el versículo 26. 36, 26. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice, además, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de ti, de tu carne, el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y luego dice, pondré dentro de ti mi espíritu. Fíjate la promesa tan preciosa, ¿eh? Voy a poner dentro de ti mi Espíritu Santo.
Porque solamente a través del Espíritu Santo puede haber una regeneración. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él, el que no lo tiene, no es de Él. Pondré de ti mi espíritu, dice el 27, ¿no? Y haré que andes en mis estatutos. ¿Por qué? Porque ahora estás capacitado para poder hacerlo. Pero tiene que haber una responsabilidad de tu parte. Tiene que haber una responsabilidad de tu parte, hermano, porque también el cristiano salvo, nacido de nuevo, apaga el espíritu, hace llorar al espíritu, lo pone triste. Toma en cuenta eso. No nada más, ya estoy justificado, ya estoy salvado, jijiji, jajaja, y que lo haga toda la labor él. No, o sea, la santidad progresiva requiere desde tu responsabilidad para responder al llamado de Jesús, para responder a su evangelio, para responder a todo eso. Por eso dice aquí, en el 28, ¿no? En el 27, perdón, para que andes en mis estatutos y cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Nosotros sabemos que no somos perfectos. Sabemos que diario tenemos que pedir perdón, ¿es verdad? ¿Necesitamos diario arrepentirnos? Sí. Sí, porque pues, si decimos que ya no pecamos, pues imagínate, ¿no? Y tenemos que ser mesurados. Pidámosle a Dios en oración y ruego que nos vuelva mesurados, o sea, equilibrados para vivir esta vida. Que no nos convirtamos ni en legalistas, ni en gente trivial, ¿no? Vana religiosa. No, o sea, por esa situación, perdón. Regresamos a Mateo. Vamos a regresar a Mateo. ¿Ok? Y dice aquí, si no he nacido de nuevo, si no tengo esto, hermano, si no tengo el espíritu que prometió desde Ezequiel el Señor, seguiré siendo un hipócrita, viniendo a un culto ceremonial, igual que el escriba y el fariseo, y por lo tanto no puedo entrar en el reino de Dios. No me haga yo ilusiones. El Señor Jesús fue crucificado porque tenía que cumplir la obra redentora que le encomendó su Padre, ¿cierto? Pero la obra redentora incluyó predicar el evangelio, que hace quitar la máscara hipócrita con la cual he nacido. Y los fariseos, al crucificarlo, ellos pensaron que lo habían vencido. ¿Saben qué fue lo que pasó en realidad? Se condenaron. Por eso no puedo yo pensar que con el simple hecho de ser un vano religioso, jajaja, jijiji, no. O sea, porque ellos vencieron, dijeron, vencimos. No, en realidad se condenaron, hermano. Hoy tenemos Santa Cena. Nos salimos un poquito del programa.